La yatricia se basa en una de las ciencias sagradas, la astrología incaliana. Vamos a utilizar este instrumento de la cosmobiología médica, que es la carta astrológica o el cosmograma, mapa natal. Este instrumento es completo y complejo. Nosotros observamos en la figura cómo está constituido por los 12 signos zodiacales o modelos zodiacales, los 10 puntos planetarios y los 12 sectores sensitivos, que son el lenguaje básico para poder interpretar una realidad humana desde el punto de vista tanto espiritual como psicológica y también biofísica. Es decir, entonces, que nosotros observamos como la primera casa, el primer sector que representa al individuo, está en forma sintética toda su constitución y todos sus elementos. Todos los elementos constitucionales están representados en este cosmograma, radix o mapa natal. Estos aspectos completos nos hacen ver de que las diferentes distribuciones en el tiempo y espacio de nacimiento de un ser humano lo individualiza, lo personaliza, para que podamos estudiar a profundidad la constitución y las predisposiciones cosmogenéticas que tiene un individuo dado. En la yatricia manejamos lo que son dos aspectos básicos: la constitución, que es el momento cosmogenético de nacimiento, y lo que viene posteriormente a nivel del hecho en sí o del evento a estudiar. Son los cuerpos planetarios que de alguna forma manifiestan todos estos elementos yátricos en un individuo. Y como sabemos, cada individuo tiene una hora de nacimiento, y esta hora de nacimiento representa el signo zodiacal que aparece en el oriente. La hora de nacimiento es lo que lo diferencia de las demás entidades vivientes, puesto que no todos los seres humanos tienen la misma posición de los planetas respecto al horizonte en el momento en que ha nacido. Es a raíz de la hora de nacimiento, lo más exacto posible, que se determina en un individuo dado la constitución del tipo zodiacal que representa en ese momento. De acuerdo a eso, entonces, vamos estableciendo, según el programa de yatricia, se establece las diferentes afinidades o semejanzas que tiene con los diferentes reinos, tanto minerales, vegetales, como también de otros aspectos cromológicos, nutricionales, etc. Y de esta manera nosotros podemos entender la profundidad que tiene el estudio de la yatricia utilizando la astrología incaliana. En el primer sector, que es la casa primera, y dado un elemento técnico en la que incluye todos los cuerpos celestes que están relacionados con la primera casa, nos van a determinar las afinidades mineralógicas, vitamínicas, las afinidades cromológicas, lumínicas, gemológicas, el tipo de tratamiento que necesita, el tipo de tratamiento sea psicológico, sea físico, es decir, toda la constitución que el universo puede presentar en concordancia con un espacio-tiempo está determinado fundamentalmente por el cosmograma o la carta astral, que es la astrología incaliana, que está siendo como una de las bases principales en el estudio de la yatricia, medicina cosmobiológica. Claro que tenemos que indagar otros aspectos usando pues otras ciencias sagradas. Hay que observar también en este instrumento de la cosmobiología médica los diferentes aspectos, por ejemplo, en cuanto a la salud, que nos informa la casa sexta, y en algunos casos, si hay conexiones por aspectos o dispositores, la casa doceava y la casa primera, pues de acuerdo a esto podemos establecer el tipo de tratamiento a nivel, por ejemplo, de la acupuntura, cuáles son los puntos dentro de un sistema propio de la acupuntura que necesita ser aplicado, ya sea podemos utilizar la estructura Mo, Shu, ya sea la estructura de tonificación, la estructura de sedación, etcétera, es decir, entrar al meollo en sí del fundamento y de la funcionabilidad de la acupuntura a través de su pentacoordinación. También tenemos que observar, ya sea en la casa tercera, que ustedes observan en este cuadro cosmobiográfico, que es en sí lo que representa el mapa natal,
Y en la casa pues tercera vemos cómo piensa, cuál es su funcionalidad intelectual o cognitiva, cómo es la persona en cuanto a lo que siente y expresa este sentimiento a través del sector quinto, cómo es su temperamento, sus capacidades humorales, que está representado en el primer sector. Es decir, tenemos que observar múltiples aspectos definidos en cada caso específico, y solamente este caso específico se determina pues a través de su carta astral, que mediante ciertos cálculos, ya sean geocéntricos o como se está elaborando actualmente cálculos topocéntricos, se determina específicamente y puntualmente cuál es el ascendente que le corresponde para poder determinar sus diferentes tratamientos que necesita en el tiempo y en el espacio. Así observamos todos los aspectos que se contempla, como por ejemplo también tenemos que observar cuál es su criterio y su enlace con la parte mística, cómo se relaciona o se interrelaciona con su medio social cercano, su medio social lejano, cuáles son las predisposiciones a niveles de la expresión social, de la altura social a la cual llega, que de alguna forma también repercute en su vida personal e íntima, cuál es su círculo cercano que tiene, y que de esta manera este círculo cercano puede ser motivador o reforzador o retardador de ciertas expresiones internas que pueden bloquear su salud, de tal manera que al ver todo este conjunto, todo este aspecto holístico del individuo, que es básicamente la visión yátrica de todo lo que constituye el cosmos y la vida en sí.